páginas web. Freelance es un término inglés que quiere decir básicamente autónomo. Es decir, he trabajado diseñando páginas web y eso realmente sí que me ha metido de lleno en el mundo de la ingeniería informática. Aquí me he metido en un mundo en el que realmente se me valora como ingeniero, o al menos como diseñador o desarrollador de páginas web, que es completamente distinto a lo que he hecho hasta ahora, hasta ese momento, que era el de técnico informático. El tema del freelance es una cosa que a lo mejor a algunos pueden interesar bastante. Ahí os he dejado un par de páginas web, la de freelance.com y la de trabajofreelance.es. La primera es en inglés y está orientada a todo el mundo, y la segunda es en español y está orientada a los países de habla hispana, es decir, España, en Estados Unidos también es el español un idioma común, y aparte todos los países de Sudamérica y América Central. ¿Por qué os digo eso? A través de esa página web yo empecé a trabajar como diseñador de páginas web y eso me cambió completamente la visión que yo tenía hasta ese momento. Yo tenía pensado hasta ese momento, como la mayoría de personas, trabajar en cualquier empresa que me contratasen en el futuro, al acabar la carrera, por ejemplo. Sin embargo, cuando empecé a desarrollar páginas web, me cambió el punto de vista. Las primeras ideas que me surgieron, bueno, a lo largo de los años que estuve en la carrera y que sigo estando, me han surgido varios proyectos y uno de ellos fue el proyecto Grado 2. El proyecto Grado 2 fue una colaboración entre varios colegas de aquí de la carrera, en la que básicamente nos juntamos para crear una empresa o una asociación en la que nos íbamos a dedicar a desarrollar páginas web. A raíz de los trabajos que yo había tenido como desarrollador web, dije, oye, pues ¿por qué no juntarme con algún amigo y montar una empresa? Bueno, pues lo intentamos, nos juntamos, estuvimos realizando varias entrevistas y al final, tan pronto como se creó la asociación, por decirlo de alguna forma, se destruyó. Es decir, la gente, o bien porque estaba estudiando, o bien porque estaba trabajando, o por cualquier otro motivo personal, decidió, mira, no me interesa, o va a ser dinero, porque tendríamos que darnos alguno de alta como autónomo. No, vamos a dejarlo estar porque esto es mucho lío. Y bueno, ahí se quedó la cosa. El segundo gran proyecto que me surgió fue una tienda online. Me junté con varias personas de diferentes ámbitos, diseñadores gráficos, gente del mundo de la carrera de ADE, de Derecho, y dijimos, oye, podría estar bien realizar una tienda online. Era una cosa que estaba bastante en auge en ese momento, estoy hablando del año más o menos el 2009, las tiendas online empezaban a estar en todos los sitios, casi todas las empresas tenían una tienda online, o al menos pretendían tenerla, y dijimos, oye, pues vamos a hacerlo. Entonces se nos ocurrió crear una marca de ropa y comercializar los productos a través de internet. Para ello, como os he dicho, nos juntamos un grupo multidisciplinar y empezamos a desarrollar nuevos diseños, a empezar a desarrollar la página web, y hasta el momento en que nos hicimos una gran visión acerca de cómo estaba el mercado y nos hicimos una idea de lo que nos iba a hacer falta para poner en marcha la empresa. Principalmente el gran problema fue que nos hacía falta dinero. ¿Por qué? Pretendíamos poner a la venta ropa. Para ello tienes que diseñarla y tienes que tener un stock mínimo, aunque sea pequeño, y además debes de tener los diseños preparados. Para ello tienes que irte a una empresa y te tienen que preparar los diseños. En este caso era mayormente camisetas y sudaderas, con lo cual te tienen que diseñar lo que viene siendo una cosa que se llama las pantallas, en la que te preparan en los diferentes colores el diseño. Eso cuesta dinero, aparte el stock, aparte pagar los autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual se nos iba a entre 3.000 y 4.000 euros. En ese momento todos éramos estudiantes, casi ninguno tenía dinero ahorrado, por no decir ninguno, y no teníamos mucha experiencia. Estábamos bastante convencidos de que podía resultar, pero no estábamos convencidos al 100%. Con lo cual, entre no tener dinero y no estar convencidos al 100%, al final decidimos dejarlo. Y por último, me salió el proyecto de TuriStreet. El proyecto de TuriStreet es el único de los proyectos hasta ahora que he puesto en marcha. Lo puse junto a otra persona, la otra persona estudió Derecho, ADE y un máster relacionado con esas dos carreras, y conmigo. Nosotros estábamos bastante ocupados
en nuestro tiempo libre. Es decir, nuestro tiempo libre se ceñía básicamente a el tiempo de cualquier otra persona que está estudiando o está trabajando, con lo cual no disponíamos realmente del tiempo suficiente para dedicárselo a una empresa. Esto hizo que nos replanteásemos completamente nuestro futuro laboral. Mi compañero estaba trabajando en una empresa, ya había terminado las carreras y se dedicó única y exclusivamente en su tiempo libre a este proyecto. Es decir, sacrificó su tiempo libre por una idea en la que realmente creía. En mi caso fue bastante distinto. Justamente empezamos esta empresa cuando yo me acababa de ir de Erasmus a Noruega. Me fui por un año a Noruega de Erasmus, el curso anterior, y justamente en el inicio fue cuando me surgió este proyecto y dije, voy a cogerlo. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto? Este proyecto nació como una red social completamente orientada al turismo. Lo que pasa es que, como el proyecto tal cual lo planteamos era prácticamente inabarcable, sobre todo por la gente en la que íbamos a participar, decidimos modificarlo. ¿En qué se quedó? Como os he puesto en esa descripción, Touristtrip es una aplicación para dispositivos móviles que pretende sustituir a los mapas tradicionales. Vale. Básicamente lo que se trataba era de que íbamos a poner en un móvil mapas de zonas del mundo en la que nosotros íbamos a poner puntos de interés, fotos, GPS, todo utilizando el teléfono. ¿Cuál era una de las ventajas de este proyecto? Básicamente era que la aplicación era offline. Es decir, la mayoría de los proyectos que se dedican a realizar, o que se dedicaban, mejor dicho, a realizar este tipo de mapas para teléfonos móviles, tenían un problema, y era que casi todo lo que utilizaban necesitaba online, es decir, necesitaba internet. Cuando uno se va de viaje a otro país, no tiene internet, a no ser que se vaya a una wifi, con lo cual, si uno está por ahí andando por la calle, no tiene internet, no tiene mapa, o al menos no tiene la gran parte de las funciones de la aplicación. Eso últimamente ha cambiado, tengo que decirlo. De esto ya hace un año y medio, cuando yo empecé. Bueno, ahí tenéis la página web por si os interesa, para luego echar un vistazo a la aplicación. Puesta en marcha. Bueno, como os he comentado, yo me encontraba en Erasmus en Noruega y mi compañero estaba trabajando aquí en Alicante, con lo cual teníamos que trabajar a distancia. ¿Supuso eso un gran problema? La verdad es que no. Es decir, si uno tiene voluntad, realmente no hay ningún problema. ¿Por qué? Hoy en día tenemos muchas ventajas que hace, por ejemplo, 10 o 15 años no habían. ¿Cuáles? Fácilmente. Para trabajar a distancia, ¿qué necesitamos? En mi caso, yo me dedicaba a desarrollar. Es decir, yo realmente no necesitaba realizar entrevistas ni hablar nada directamente con mi compañero. ¿Qué hacíamos? Cuando teníamos que hacer una entrevista en la que nos teníamos que poner, sincronizar, por decirlo de alguna forma, entonces realizábamos una videoconferencia y simplemente lo dejábamos claro a través de ahí. No había ningún problema realmente. Aparte, por supuesto, nos enviábamos cientos de emails a lo largo del mes, con lo cual realmente la comunicación no fue ningún problema. Además, hay que decir, cuando yo me acercaba aquí a España, realizábamos una entrevista presencial y lo dejábamos todo bastante claro. Nos poníamos en marcha para tener trabajo disponible para 4 meses o 5. Compaginación con otras actividades. Como os he comentado, yo me encontraba estudiando en un país extranjero y mi compañero se encontraba trabajando. Con lo cual había que compaginarlo todo perfectamente para llevar esto a cabo. ¿Cómo se hizo eso? Como os he comentado, sacrificando mucho tiempo y mucho esfuerzo y dedicación, como os pongo al final de la transparencia. Esto hay que tenerlo todo muy claro. A lo mejor tenéis en mente una idea que queréis poner en marcha y es posible que no requiera muchas horas, pero por regla general, y para poner unas cosas en marcha y que funcionen bien, o al menos sentirte satisfecho y haber analizado las cosas correctamente, se tiene que dedicar mucho tiempo. Esto es fundamental. Si no dedicas tiempo, olvídate, porque las cosas no van a funcionar. Una de las cosas que hicimos también para ponernos en marcha fue el aprender nuevas tecnologías. En mi caso, aprendí a desarrollar para plataformas móviles el sistema operativo Android y el sistema operativo de iOS. Aparte, mi compañero también aprendió varias cosas que ahora mismo no entran en el campo, pero básicamente, ¿qué hicimos? Aprendimos muchas nuevas cosas para poner en marcha el proyecto. Esto también es muy importante. Si una persona aprende a lo largo de sus proyectos,
se sienten más realizados, y esto a muchas personas le parece importante. Temas fiscales. Bueno, tengo que decir que he tenido una gran ayuda por parte de mi familia. Puede ser que el que mi padre sea asesor de empresas haya influido en que yo me haya dedicado a emprender o esté intentando emprender, así que tengo que darle las gracias realmente sobre todo a mi padre, al resto de mi familia también, pero a mi padre en concreto. ¿Por qué? Mi padre me ha podido asesorar completamente sobre cómo montar la empresa, sobre cómo gastar el mínimo dinero posible para montar la empresa, sobre ideas para el proyecto que han venido muy bien y que algunas se han puesto en marcha, otras no. Eso siempre viene bien. La experiencia de otras personas, los fallos de otras personas, vienen genial a la hora de poner en marcha cualquier proyecto empresarial o no empresarial, cualquier cosa. Las experiencias son muy, muy importantes. ¿Cuánto dinero invertimos? La verdad es que muy poco. Invertimos dinero para pagar el servidor web, 40 euros en un año aproximadamente. Creación de la comunidad de bienes. Como os he dicho, mi padre era asesor de empresas y nos recomendó crear una comunidad de bienes. Una comunidad de bienes es un tipo de empresa que se queda a medio camino entre lo que es un autónomo y una sociedad, y básicamente lo que significa es que solo una persona de las que forman la comunidad de bienes tiene que realmente ser autónomo. Es decir, solo una persona tiene que pagar los famosos 240 o 250 euros mensuales que se requieren en España para ser autónomo. Esto significa que mi padre era autónomo. Mi padre lo podíamos hacer pasar por mí, o podía ser gran parte de la empresa, en mi caso. Con lo cual, al ser mi padre autónomo y mi compañero y yo no ser autónomos, nos ahorramos un dinero. Mi padre ponía ese dinero, lo tenía que poner igualmente, lo aprovechamos. Si conocéis a algún familiar o a algún gran amigo que sea autónomo y no le importe colaborar con vosotros, os podéis ahorrar mucho dinero. Además, últimamente, no sé si os habéis enterado, hace unos 3 o 4 días salió que están terminando de arreglar la ley para que la gente joven pueda ser autónomo pagando única y exclusivamente 50 euros al mes. Eso es un dinero muy pequeño. Cualquier persona realmente podría dedicar esos 50 euros y podría ser autónomo. Fijaros que es de risa. Si realmente no necesitáis mayores inversiones, 50 euros al mes no es dinero. ¿Coste por ser desarrollador? Bueno, para desarrollar las aplicaciones que hicimos, para las plataformas móviles, teníamos que ser desarrolladores. Desarrolladores, para las empresas como Google y Apple, significa pagar. A ellos lo único que les interesa es eso. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues pusieron un coste, en el caso de Google Play, de de 25 dólares única y exclusivamente, pago único, para toda la vida, o hasta que cambien las políticas de la empresa. En el caso de Apple es muy distinto, son 99 dólares al año. Aún así, realmente merece la pena. Si tu aplicación, por mínimamente que funcione, te da, por ejemplo, 10 euros al mes, eso es que funcione fatal. Con eso pagarías directamente eso y probablemente algún que otro gasto. Con lo cual, ¿en qué nos quedamos? En que hemos invertido aproximadamente, en mi caso, 200 euros. 200 euros para montar una empresa. Cierto, no teníamos el gasto de los autónomos, pero como os he comentado, en muchos casos puede no ser un problema para vosotros. Si vuestros padres son autónomos, ya sabéis, tenéis por ejemplo esto, la comunidad de bienes. Vosotros ponéis como socios capitalistas y vuestro padre como autónomo, o vuestro hermano, o cualquier cosa así, y listo. Y si no, ya sabéis, la nueva ley que probablemente salga en cosa de un par de meses o un mes, para fomentar el empleo, en la que los autónomos nuevos, jóvenes, van a pagar solo 50 euros. Monetización de la aplicación. Bueno, básicamente vamos a ir al grano. No iba a desarrollar por amor al arte. Por desgracia o por bien, en este mundo hay que ganar dinero para vivir, con lo cual teníamos que hacer que la aplicación fuera rentable económicamente. ¿Qué pensamos en un principio? Pues la primera versión la lanzamos como una aplicación gratuita con publicidad. Eso quiere decir que delegábamos en los anuncios que pusieran otras empresas en nuestra aplicación para sacar dinero. Como las empresas colocan unos banners que ellos realizan un seguimiento de la gente que lo ha visto y de los clics que han hecho en esos banners, y con eso sacamos dinero. ¿Cuánto sacamos?
Pues nada. Básicamente, si la aplicación es nueva y no tiene gran difusión, se ganan risas. Para haceros una idea, en el primer mes ganamos $1. Es decir, perdimos un montón de dinero, porque habíamos invertido ya dinero. ¿Qué hicimos? Cambiar completamente el modelo a seguir. Y nos decidimos por el modelo freemium. El modelo freemium se constituye de 2 aplicaciones, generalmente, o de 2 versiones del servicio, dependiendo de cuál sea tu modelo. Entonces, tenemos una aplicación gratuita con publicidad externa e interna, en nuestro caso, es decir, teníamos publicidad externa a nosotros, como por ejemplo puede ser la publicidad que pone Google, para conseguir dinero. Y aparte teníamos publicidad interna, en la que promocionábamos el resto de nuestras aplicaciones. Esto puede venir muy bien. Daros cuenta de que una persona que compre una de tus aplicaciones, si tiene relación con otra de tus aplicaciones, se va a sentir interesado. Y más si, por ejemplo, esa aplicación es de una zona de España y tú das la zona de España colindante a esa aplicación. Evidentemente se va a sentir interesado. Es posible que en el mismo viaje incluso fuera. ¿Cuál es la otra aplicación? Pues una aplicación de pago sin publicidad, en este caso. Para que fuera bastante distinta, lo que se suele hacer en estos casos es que las aplicaciones de pago, aparte de excluir la publicidad, lo que hacen es que añaden más características a la aplicación. En el caso de Touristreet, nosotros decidimos por añadir 3 cosas, fundamentalmente. La primera fue el que en la versión gratuita se daban única y exclusivamente los puntos de interés y las imágenes de 1 o 2 ciudades. En la de pago se daban de todas, que generalmente eran unas 10-12 ciudades por versión, pero seguíamos dando lo que viene siendo el mapa offline, es decir, solo quitábamos la información escrita y la información visual de imágenes de puntos de interés. Aparte, añadimos un par de características nuevas a la aplicación, que fueron el text-to-speech, que es una característica de las aplicaciones, en este caso móviles, que nos proporcionaron Google y Apple, que era, básicamente, el móvil leía por nosotros la descripción. Esto, en el caso de una aplicación turística, cuando uno va conduciendo, por ejemplo, o uno va andando y no tiene ganas de estar mirando el móvil para no comerse ninguna farola, pues viene muy bien, porque te están contando la descripción del punto de interés que te interesa. Estos cambios hicieron un cambio, valga la redundancia, radical en la monetización del proyecto. Os hablaba antes de que en el primer mes habíamos ganado $1. Este mes las ganancias se multiplicaron por 50, es decir, ya estábamos ganando 50 euros, no 50 dólares. Con lo cual ya empezaba a verse una retribución del trabajo. Aún así, es muy poco dinero, evidentemente, para montar una empresa. Feedback o retroalimentación. Bueno, una cosa muy importante en cualquier proyecto es obtener información, opiniones sobre el proyecto que te puedan dar los clientes o familiares o amigos, lo que sea. ¿Por qué mejor los clientes? Pues sencillamente porque no te conocen de nada, han pagado por tu aplicación o tienen vales de publicidad, por ejemplo, que son bastante molestos, para utilizarlo. Con lo cual, si ellos te dan su opinión sobre la aplicación, en principio no va a haber nadie mejor que ellos para dártela. Van a ser muy críticos contigo, van a ser completamente objetivos. De hecho, a veces demasiado críticos y objetivos, pero bueno, eso también es bueno. ¿Qué obtuvimos como primeros feedbacks? Pues obtuvimos bugs en la aplicación. Por ejemplo, utilizamos una herramienta para mostrar los mapas. Nosotros no desarrollamos la herramienta para mostrar los mapas, sino que utilizamos un trabajo que habían realizado una empresa alemana en la que ellos pusieron muchísimo esfuerzo en realizar unas aplicaciones para mostrar los mapas en los teléfonos móviles. Bien, pues esa aplicación, como casi todas, como todas las aplicaciones informáticas, tienen fallos de implementación en el código, que dan errores que pueden perjudicar seriamente el uso de la aplicación. Aparte, también tuvimos tema de diferencia de prestaciones entre terminales. En el caso de los móviles de iPhone no ocurre, pero en el caso de los móviles Android sí que ocurre, que es que hay mucha diferencia entre las características técnicas de un móvil y otro. Por ejemplo, los teléfonos marca China, por decir algo, o marca Huawei,
tienen generalmente características muy bajas. Es decir, tienen a lo mejor medio giga de RAM y no funcionan correctamente todas las aplicaciones, como por ejemplo pueden ser los videojuegos. En nuestro caso no era un videojuego, pero una aplicación que utilizaba mucho elementos gráficos. Y el utilizar la herramienta que habíamos utilizado junto a estas prestaciones podían hacer que en mi teléfono, por ejemplo, que es un Samsung Galaxy S2, hace un año y medio era uno de los teléfonos de más alta gama, funcionara genial, pero en el teléfono marca china o marca la pava, por decir algo, no funcionara o funcionara muy mal. Aparte, tengo que decirlo, hubieron varios bugs en la aplicación por inexperiencia, en mi caso, de desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles. Yo no tenía mucha idea en un principio, aunque dediqué mucho tiempo y ganas para aprender, y evidentemente hay errores por no saber utilizar ciertas cosas. Errores en las traducciones. Como os he comentado antes, habían descripciones bastante amplias, en muchos casos, de puntos de interés que se mostraban en el mapa. Nosotros sacamos la información de muchos sitios web, en la mayoría de los casos eran wikis, en la que la gente colabora para describir un sitio. Vale, pues esa información obtenida, en algunos casos, incluso en español, fue errónea. Nosotros solo obtuvimos descripciones en inglés y en español, aunque en inglés no habían todas las que nosotros queríamos. Con lo cual, hubo gente que se quejó sobre eso. Más feedback. Bueno, un aspecto bastante importante en una aplicación, en este caso móvil, es el tema de tener una interfaz que sea lo suficientemente clara e intuitiva de utilizar. Bueno, pues nosotros en un principio teníamos esa interfaz de la izquierda, espero que la podáis ver bien, si no os lo cuento. La interfaz de la izquierda, nosotros no éramos ninguno de los dos diseñadores gráficos. Aparte, desarrollamos una interfaz que tenía duplicidades de información. Por ejemplo, allí podéis ver, espero, si no os lo cuento, que aparece una clasificación del punto y a la derecha aparecen unas estrellas indicando la clasificación. Vale. Eso es una redundancia bastante grande. Evidentemente, si pongo estrellas solo, como he puesto en el caso de la derecha, va a ser, en mi opinión, lo suficientemente descriptivo como para evitar tener que poner la palabra clasificación. Y lo mismo con la palabra tipo y el tipo de interés, el tipo de punto, que en este caso es de interés paisajístico. En la derecha obviamos esa palabra. Aparte, también en la derecha reutilizamos... Mentira. Cambiamos completamente el diseño para realizar una diferenciación muy grande entre lo que viene siendo la interfaz de la aplicación, o por así decirlo, con lo que vas a interactuar directamente en la aplicación, y la descripción de la aplicación. La parte de abajo tiene un color, la parte de arriba tiene otro. Se ve claramente qué zonas hay en la aplicación. Aparte, se utilizó una serie de iconos que estaban unificados en cuanto a color. A la izquierda hay colores más variados, a la derecha tenemos gris de fondo, blanco de fondo, y tenemos colores blancos para los iconos y arriba a la derecha colores verdes. Única y exclusivamente. Unificación de la interfaz, intento de realizar un diseño gráfico más agradable y sobre todo diferenciación de las zonas interactuables a las no interactuables. Cambio de planteamiento. Bueno, estos últimos meses hemos realizado un cambio de planteamiento bastante importante. Nos hemos dado cuenta de que tal y como estábamos orientando el proyecto, no ganábamos el suficiente dinero como para sacar una rentabilidad económica, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo dedicado. Como os he comentado, se han dedicado muchísimas horas a este proyecto. No veíamos justo que se nos retribuyera tampoco, o pensábamos que no era justo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos intentado aprovechar nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades. Es decir, hemos intentado sacar partido a lo que mejor presentamos y hemos intentado reducir todo lo que no podíamos controlar. Por ejemplo, antes os comentaba que teníamos errores en traducciones de descripciones de puntos de interés. ¿Qué hemos hecho? Hemos eliminado todas las descripciones de puntos de interés. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dedicarnos a escribir todas las descripciones de los puntos de interés. Es decir, hemos minimizado nuestras debilidades. Esa era nuestra gran debilidad. Nosotros no controlábamos eso, con lo cual lo hemos eliminado de la aplicación simplemente. Si no puedes dar algo bien, no lo das.
¿Qué hemos aprovechado como una de nuestras fortalezas? Como es el caso que os comento más adelante, está el tema de la traducción a más lenguajes. Esa es una de las cosas que hemos aprovechado en nuestra aplicación. Desde que me fui al extranjero he conocido a gente de muchos países distintos del mundo, al igual que mi compañero, en parte gracias a mí, en parte gracias a otros de sus contactos, con lo cual hemos hecho una traducción de la aplicación a muchos más lenguajes. Antes solo lo teníamos en inglés y en español, ahora lo vamos a tener en 10 lenguajes. Entre ellos están el chino, está el japonés, está el ruso, está el español, está el francés. Son idiomas que se utilizan en todo el mundo. El árabe también lo vamos a colocar. Es decir, vamos a utilizar solo idiomas mayoritarios y luego hemos realizado una selección de los idiomas que más se utilizan en el resto del mundo. Aquí hemos intentado hacer un cambio en nuestra forma de pensar para intentar abarcar a más personas. Si les pones la aplicación en su idioma, porque a lo mejor no saben inglés o no saben en español, o buscan en internet en su idioma, cosa bastante común, que una persona busque en su idioma a través de Google, por ejemplo, pues es más fácil que lleguen a nuestra aplicación. Ampliación de lugares disponibles. Hasta hace unos meses solo ofrecíamos las aplicaciones para varias regiones de España, para 4 regiones de España para ser más concretos. A partir de ahora vamos a ofrecer regiones para todo el mundo, básicamente. Esto ha supuesto muchísimo trabajo, pero evidentemente va a suponer una ampliación a la gente a la que podemos llegar. ¿Por qué? Obviamente, si la gente solo viene a España a visitarla, solo va a comprar la gente que esté interesada en venir a España. Pero si la gente evidentemente va a otras partes del mundo, pues podemos abarcarles también a ellos y darles un servicio. Mayor y mejor difusión de la aplicación. Bueno, nosotros no realizamos una gran campaña de marketing por no disponer de dinero, con lo cual no pudimos difundir correctamente la aplicación como nosotros esperábamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos cambiado radicalmente la forma de pensar y hemos intentado explotar otros medios que son mucho más baratos, como puede ser, por ejemplo, potenciar el que nos encuentren los buscadores, como pueden ser, por ejemplo, contratar un artículo en blogs de relevancia, en este caso turística, y eso realmente, en muchos casos, nos supone una gran inversión económica, con lo cual, si estáis interesados en poner algún proyecto en marcha, tener en cuenta estas cosas. Además, también hay una cosa últimamente que está muy de moda para patrocinar cualquier tipo de empresa, ya sea tecnológica como tradicional, y es el uso de las redes sociales para potenciar tu aplicación. ¿Cómo? Muy sencillo. O bien empleas en tu aplicación una forma de compartir la experiencia del usuario a través de las redes sociales con sus amigos, o bien utilizas una página en las redes sociales para publicitarte y realizar comentarios acerca de la misma y enlazarte con otras empresas o personas a través de internet. Esto es barato también. ¿Tienes que estar tú realizando el trabajo? Si no puedes pagar a alguien, sí, es barato. Es cierto que te va a quitar tiempo en este caso, de un trabajo, de un proyecto tecnológico, me va a quitar tiempo a mí, por ejemplo, de desarrollar novedades en la aplicación. Pero bueno, para emprender, en un principio cuesta mucho tiempo y dinero. Así que, en mi caso, he suprimido el dinero. Bueno, una cosa a comentar es el tema de la carrera y el mundo real. No sé si todos vosotros seréis estudiantes de aquí de la universidad. En el caso de que lo seáis, creo que la mayoría seréis. ¿Creéis que es suficiente lo que se da en la carrera para la vida laboral? Yo creo que sí y que no. Las dos cosas. ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, ¿por qué sí? Se dan bases muy importantes en el caso de la ingeniería informática, por ejemplo, en la que te ponen bastante bien en situación de, por ejemplo, cómo diseñar bases de datos, cómo programar, cómo realizar trabajo de ingeniería de software, aunque en muchos casos todas esas cosas no se realizan con la necesidad que requiere el mundo laboral. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo explicar todo a la perfección en 5 años, en el caso de la carrera de Ingeniería Superior en Informática, o en el caso de la técnica y en el grado 3 y 4 años. ¿Por qué no es suficiente? Pues porque son temas muy amplios
que probablemente en el campo de la base de datos, por poner un ejemplo, requerirían ya realmente de 3 o 4 años solo para ellos solos. Las cosas claras. ¿Por qué? Aquí se intenta explicar las cosas desde un punto de vista teórico y práctico. Pero no se puede abarcar todo, no se pueden abarcar todas las tecnologías que se utilizan en la actualidad. Como os comento al final, si están actualizados los contenidos de las asignaturas impartidas en las universidades. Pero, por otro lado, pues como os he comentado, se están dando unas bases y se están dando unas herramientas que os pueden servir mucho a lo largo de vuestra vida laboral. Sin embargo, ¿por qué no es suficiente lo que se da en la carrera para la vida laboral? Pues porque no es la vida laboral lo que te dan aquí. Aquí te están dando todo, en general, desde un punto de vista teórico, aunque se intente aplicar algo de práctica, pero los profesores no tienen los medios, en la mayoría de los casos, para darte un punto de vista completamente orientado desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué? Tú aquí no puedes dedicarte a realizar proyectos con otras empresas, por ejemplo, con toda esta habitación. Sería genial que te pudieras dedicar a esto en la universidad, pero no es posible, no es viable realizar esto. Es una pena, pero no se puede. ¿Para qué se enseña a los alumnos de la universidad? Bueno, esta pregunta sobre todo tiene mucha subjetividad. Pienso que en general se nos enseña para ser trabajadores. Creo que la mayoría de las personas tiene esto en cuenta cuando viene a la universidad, que le enseñan para ser trabajadores y no para ser emprendedores, aunque gracias a iniciativas como la que se está haciendo hoy y la que se hizo ayer y la que se hizo hace 2 años cuando se hizo otra vez este curso, sí que es cierto que se intenta potenciar el tema del emprendedurismo. El emprendedurismo no es nada más y nada menos que eso, que crear empresas. Con lo cual, ¿se nos enseña para qué? Para ser trabajadores, en general, en la empresa, en la universidad. Y esto yo realmente, en mi caso, lo he hecho mucho de menos porque yo hace ya muchos años que tengo mi cabeza orientada a ser emprendedor. Me gustaría el día de mañana poder trabajar de lo que yo vivo, de lo que yo pienso, de mis ideas, de mí, básicamente. Aunque no sea realmente mi propio jefe, porque haya más socios a los que tenga que escuchar y con los que tenga que entablar conversaciones para llegar a un punto común, pero me gustaría emprender. Y esto realmente creo que se debería de potenciar en la universidad. Tenemos los medios en la universidad para hacer estas cosas. ¿Están actualizados los contenidos de las asignaturas impartidas en las universidades? Depende de la carrera. En el caso de ingeniería informática, hay asignaturas que sí, hay asignaturas que no. Por ejemplo, la programación. La programación va a ser, en general, casi igual de un año para otro. Van a cambiar muy pocas cosas. Se cambian los estándares de lenguajes de programación, pero realmente son cambios pequeños. Realmente lo que vienen siendo la esencia de la programación no cambia. Las cosas son, las ideas de cómo funcionan los lenguajes están ahí, no cambian. Pero, por ejemplo, hay cosas que sí que cambian. En el caso de los teléfonos móviles, hace unos años teníamos unos teléfonos móviles con unos sistemas operativos y ahora tenemos otros. ¿Se han adaptado estas cosas? No. Es posible que se estén adaptando en el grado, espero creerlo, pero es una pena que no se actualicen todas las cosas como deberían. Es cierto que costaría muchísimo tiempo, mucho dinero, y que no siempre se dispone de ese tiempo y de ese dinero, sobre todo el dinero últimamente, la situación en la que se encuentra España, pero es una pena. Como contrapartida os he comentado ya, sí que es cierto que hay cosas que están actualizadas, que no se desactualizan, mejor dicho. Conclusiones por mi parte. Bueno, una de las cosas que he aprendido a lo largo de este año y medio que he estado trabajando en este proyecto ha sido que he aprendido a trabajar en equipo. No yo como desarrollador, pero sí a trabajar en equipo en una empresa con alguien con el que discutir, con alguien con el que realizar otras tareas que no tienen que ver con el desarrollo, y aún así también, porque me ha servido mucho el tener a mi socio para discutir cosas, porque él tiene ciertas nociones sobre informática, con lo cual sí que me ha servido el hablar con él y el trabajar con él para mí, como experiencia personal. Dedicación por una idea propia o en la que se cree profundamente. Esto creo que es fundamental. Si una persona no cree en lo que está haciendo, ya sea su trabajo, ya sea esta idea, ya sea una relación personal,
realmente olvídate de que las cosas funcionen bien. ¿Pueden salir bien? Sí, pueden salir bien. Igual que te puede tocar la lotería. Pero yo creo que realmente para hacer algo se debe de creer en ello. O se debe de, si no ya creer, confiar. Que no es lo mismo. ¿Por qué? Pues por lo que os he comentado. Es fundamental para llevar una cosa a cabo. Desde mi punto de vista. Otra cosa que he aprendido, evidentemente, es experiencia laboral. Esto me ha cambiado bastante las perspectivas que yo tengo ahora mismo en cuanto a mi vida laboral. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hace 2 semanas tuve una entrevista en la que alguien buscaba a alguien con dotes de desarrollador para teléfonos móviles, para desarrollador de páginas web, que tuviera conocimientos de otros idiomas y que tuviera también, si no la carrera terminada, casi terminada. Daba la casualidad de que yo tenía esas cualidades. La mayoría de esas cualidades las he aprendido con este proyecto. Es decir, yo he aprendido a desarrollar para teléfonos móviles gracias a este proyecto. No he aprendido, gracias a este proyecto, el tema de idiomas, eso viene por otro lado. Y luego, lo que sí que he aprendido a través de este proyecto es a trabajar en equipo, como os comentaba antes, y a escuchar a otras personas. Esto es fundamental para el día de mañana. Gracias a este trabajo que yo he realizado con Tury Street, he conseguido un trabajo. Con lo cual, pues hombre, está muy bien, sobre todo en la situación en la que se encuentra España. Ampliación de conocimientos. En general, casi cualquier proyecto te va a suponer el aprender, tanto a nivel personal como laboral, como en mi caso también académico. He aprendido nuevas tecnologías que me pueden venir muy bien, que me han venido muy bien para tanto el día de hoy como para el día de mañana. Creación de relaciones laborales. Dependiendo del proyecto que realicéis o que tengáis en mente para realizar, podéis crear muchas relaciones laborales que os pueden servir el día de mañana, tanto vosotros a ellos como ellos a vosotros. ¿Por qué? Si tenéis una empresa orientada, por ejemplo, a las redes sociales, evidentemente, si creáis una relación laboral con esas personas, me estoy refiriendo a otras empresas generalmente, podéis utilizar esas relaciones para futuros proyectos, por ejemplo, o para que os empleen, o para que vosotros empleéis a esas personas. Con lo cual, también viene bien. Y si además tenéis éxito empresarial, pues oye, mejor que mejor. En mi caso, de momento, las cosas como son, no ha habido esa suerte, pero he tenido el resto de conclusiones que os he expuesto aquí. Y la verdad, lo agradezco mucho. Y bueno, por mi parte, realmente eso es todo. Espero que os haya gustado la presentación y que si tenéis alguna pregunta lo hagáis ahora, si no me enviéis un email, si sois muy tímidos, pero bueno, creo que hay tiempo para que me preguntéis cualquier cosa que os ocurra. ¿Sí? Buenas. A la hora de hacer los cobros de Google o de iOS que vienen del extranjero, ¿cómo hacéis el tema del IVA? No hay ningún problema. Eso, si hablas con cualquier asesor, te va a decir, es un tema muy sencillo. Simplemente el IVA dentro de la Unión Europea no se cobra, simplemente se mete como gasto y es una factura intracomunitaria. En el caso de fuera de la Unión Europea no hay IVA, directamente no hay IVA. Es así de sencillo. Tú cobras el dinero y ya está. Lo que pasa que es que a la hora de hacer las cuentas, el que se dedique a realizar la contabilidad de la empresa va a tener que tener en cuenta que estás ganando dinero de una empresa externa a España, dependiendo ya si es intracomunitaria o no. Pero no es mayor problema, no hay ningún problema respecto a eso. Y luego nosotros estamos empezando un proyecto de hacer una empresa para hacer aplicaciones para Windows Phone y he recibido varios anuncios, ofertas para publicitar mi app en otras apps o en páginas. ¿Vosotros habéis recurrido a alguna cosa de estas? ¿Habéis tenido alguna experiencia? Sí, como os he comentado antes, nosotros poníamos publicidad. No, pero me refiero, a mí por ejemplo me han mandado dos que son apps
que se dedican a poner apps, o sea, la app solo hace publicidad de otras apps. Sí, sí, sí. También nosotros recibimos ese tipo de publicidad, no lo llegamos a hacer porque no decidimos al final no hacerlo, o no, en la mayoría de los casos nos pedían ciertos requerimientos que nosotros no queríamos. Como os he comentado, nuestra aplicación era completamente offline. Eran muy pocas realmente las personas que se conectaban a la aplicación de forma online, con lo cual a nosotros al final hemos descartado el tema de la publicidad. No hay ningún problema en esos proyectos, es cuestión de que analicéis las ventajas y las desventajas de utilizar ese sistema, pero funcionan en muchos casos, todo depende de cómo esté orientada vuestra aplicación. En el 90% de los casos, en mi opinión, la publicidad funciona bastante bien, pero depende de los requisitos que tengáis. Todo es relativo. La última ya. ¿Habéis usado algún programa o alguna página de estadísticas más allá de lo que os da? Sí, utilicé una página, no recuerdo ahora mismo el nombre, en la que te indican el ranking de tu aplicación en diferentes zonas. Por ejemplo, en el Google Play, en este caso, te indicaban la zona en la que aparecías en el ranking en China, Rusia, 4 o 5 países europeos, Estados Unidos y algo así. No creo que te cueste mucho mirarlo. De todas formas, si quieres me puedes enviar un email y te puedo enviar la dirección. Ahora mismo es que no la recuerdo. Pero no hay ningún problema. Tienes muchísimas herramientas en internet para realizar ese tipo de análisis. ¿Alguna pregunta más? Aprovechar ahora. Dentro de un rato me voy a ir. Buenas, a ver, yo preguntaba, ¿vosotros habéis basado esta aplicación en que, o sea, descargáis el mapa y vas sin conexión a internet viendo pues, los lugares de interés? Bueno, últimamente como en la mayoría de sitios puedes llegar a conseguir un wifi gratis, o en la mayoría de telefonía móvil últimamente se está incorporando más el internet en el extranjero, véase roaming o algunas otras tecnologías. ¿Eso os afecta? ¿Nos afecta? O sea, claro, porque si la ventaja que tenéis en comparación con otras aplicaciones que dan mapas y dan lugares de interés es que os descargáis los mapas y los utilizáis offline, pues últimamente cuando, imagínate, me doy 2 pasos y ya tengo internet, ¿de qué me sirve descargar una aplicación offline? Eso a lo mejor te vale en algunos sitios de Europa. Yo te garantizo que, por ejemplo, yo estuve en Noruega de Erasmus y en las ciudades, en todos los sitios tenía internet, gratis. En el momento que sales 100 metros de la ciudad no tienes internet. Estás en mitad de una montaña. Si tu compañía no realiza un servicio de roaming con internet en el extranjero, dentro de la Unión Europea es posible. Fuera de la Unión Europea lo dudo mucho. Sin irnos más lejos, te vas a Andorra y te cascan. Estuve ahora mismo en Navidades y vale 2 euros el minuto de la llamada. Te vas a Francia y te vale 30 céntimos. Porque todo depende de las condiciones del país al que vayas. Te vas a Sudamérica, te vas a África, te vas a Asia, ya no tienes ningún servicio de roaming. Y tampoco tienes wifi en muchos sitios. Depende del sitio. Hay muchísimas ciudades que sí, pero sales de la ciudad. Nuestra aplicación no solo está orientada a ciudades, está orientada a regiones. Es decir, sí, evidentemente, la mayoría de los puntos de interés y la mayoría de las zonas de interés de una región suele ser para muchas personas las ciudades, pero para muchísimas otras están en las zonas colindantes a las ciudades. Si te vas a playas, hay zonas que sí, hay zonas que no. En Alicante sí que hay playas que tienen internet. En Benidorm, no, por ejemplo. Y Benidorm es una ciudad muy turística, pero bueno, eso es otro asunto. Pero ya te digo, no tienes que ir muy lejos para no tener internet. O por ejemplo, otro ejemplo, yo vivo cerca de Benidorm. En mi pueblo el internet funciona muy mal. Si tengo que esperar a que se me descargue un cuadrito del mapa, pues me pueden dar las 12 de la noche. Es así de sencillo. Aparte que la velocidad que te puede ofrecer la conexión a internet no es toda la buena que debería. Si es un mapa de alta definición, con muchos puntos, con imágenes, si tú tienes que descargar toda esa información y en el extranjero, que te van a cobrar bastante más, seguro que de alguna forma te van a cobrar los proveedores de internet de tu país, en este caso España,
pero hay veces que tienes un límite, tú te vas al extranjero y no puedes tener internet completamente libre, y estos mapas suelen ocupar espacio. Si te vas, por ejemplo, estos mapas, cualquier zona de Francia o de Alemania tienen un detalle en los mapas que hemos utilizado que son muy grandes. A lo mejor estamos hablando de 400 megas, un mapa muy trivial de una ciudad, pero claro, no puedes bajarte 400 megas en 5 minutos, ni con internet casi en tu casa. Todo depende. Evidentemente, últimamente hay más facilidades. Google, por ejemplo, en sus mapas ofrece la disponibilidad de conectarte offline, aunque son de zonas minúsculas. Por ejemplo, la ciudad de Alicante no cabe entera. Pero sí, hay ventajas, evidentemente han cambiado. Hace ya 1 año y medio que nos pusimos en marcha y por eso ahora hemos hecho un cambio completamente distinto de cómo lo hemos enfocado. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias.